Mientras que los eritrocitos corren rápidamente por el fuerte torrente circulatorio, los leucocitos ruedan lentamente sobre las células endoteliales. La selectina C de las células endoteliales interactúan con el PCGL1, una glicoproteína de las microvellosidades del leucocito. Los leucocitos se detienen del torrente circulatorio y aquí ruedan sobre la superficie del endotelio, debido a que las interacciones existentes se rompen mientras se forman nuevas. Estas interacciones son posibles debido a los extensos dominios extracelulares de ambas proteínas que emergen de la matriz extracelular y que cubren la superficie de ambos tipos de células. El límite externo es una barrera de lípidos que son los fosfolípidos y el fosfato de colina. Los esfingolípidos llegan, así como el resto de lípidos, en las balsas con un cúmulo de proteínas específicas. Las balsas proveen el empaquetamiento de moléculas de colesterol en contra de un hilo de cadena de carbohidratos y esfingolípidos. Fuera de las balsas, cúmulos de cadenas de lípidos no saturados disminuyen la concentración de colesterol, resultando en un incremento en el fluido. Los estados de inflamación secretan citocinas por el propilglucógeno del endotelio celular para presentarlo a los receptores transmembrana. La unión estimula a los leucocitos y dispara una cascada intracelular de varias reacciones. El fluido interno de la barrera tiene una composición muy diferente al del exterior. Mientras que algunas proteínas atraviesan la membrana, otras son mantenidas como receptores, o no tienen ninguna interacción con las proteínas de la membrana. Los límites de las proteínas unidas son críticos en la maquinaria de señales a través de la membrana plasmática. Los lípidos de la barrera de membrana son tetrámeros de espectrina en forma de red de hexágonos que forma una red de proteínas de membrana. Esta red forma la estructura del citoesqueleto de la célula que da estabilidad y distribuye las proteínas de membrana. El citoesqueleto comprende una serie de filamentos de proteínas que son responsables de la organización específica de los compuestos del citosol. Dentro de las microvellosidades, los filamentos de actina forman un tipo de racimos paralelos que estabilizan por medio de proteínas ligando. Al entrar más a fondo del citosol, la estructura se hace gelatinosa, estabilizada por bandas de actina. Los filamentos de actina, una proteína que está alejada de la membrana plasmática, por adición de monómeros de actina, da su forma, y la red de actina es una estructura muy dinámica, con polimerización continua y direccional y desensamblándose, modificándose constantemente. Las proteínas separadoras inducen a trozos de filamentos y eso las desensambla y da lugar a cortos filamentos que rápidamente se despolarizan o dan lugar a nuevos filamentos. El citoesqueleto incluye racimos de microtúbulos creados por la rápida asociación de filamentos de desecho, formado por la polimerización de dímeros tumulares. Cuando el tamaño de los microtúbulos rebasan la membrana plasmática, las proteínas estabilizan las puntas de los filamentos de otros microtúbulos. Despolimerización. Los microtúbulos proveen pistas a lo largo de las vesículas membranosas, desde o hasta la membrana plasmática. La dirección del movimiento de estas vesículas carga es debido a las proteínas motoras que se unen a las vesículas y a los microtúbulos. Las membranas se unen a los organelos como la mitocondria que se perdió su pista. En el citoesqueleto, la mitocondria cambia su forma continuamente y su dirección es prácticamente llevada por la interacción de los microtúbulos. Todos los microtúbulos se originan del centrosoma, un centro organizador discreto que contiene los centriolos de la célula localizados cerca del núcleo celular. Poros en la membrana nuclear permiten el paso de moléculas de RNA de dentro a afuera y proteínas hacia el citosol. Aquí, ribosomas libres traducen las moléculas de RNA en proteínas. Algunas de estas proteínas residirán en el citosol. Otras se asociarán y especializadas serán importadas a la mitocondria u otro organelo.
La síntesis de la secreción celular son proteínas integradoras y se inician por los ribosomas libres, los cuales pasarán a poros traslocadores en la superficie del retículo endoplásmico. Estas proteínas pasarán a través del poro acuoso traslocador. Las células secretan proteínas y se acumulan en la luz del retículo endoplásmico, cuando las proteínas integradoras son invadidas en la membrana del retículo endoplásmico. Las proteínas son transportadas del retículo endoplásmico al aparato de Golgi por vesículas que viajan a lo largo de los microtúbulos. La glucosilación de las proteínas que se inició en el retículo endoplásmico se completa dentro de la luz del aparato de Golgi. Las proteínas glucosiladas son transportadas del aparato de Golgi a la membrana plasmática. Cuando una vesícula se funde con la membrana celular, las proteínas contenidas en su luz son secretadas y las proteínas invaden las membranas de la vesícula y se difunden a la membrana celular. En caso de inflamación, las quimosinas secretadas por las células endoteliales se unen a los dominios extracelulares de la proteína G de la membrana celular. Esta unión causa que su conformación cambie en el citosol y en el receptor, y la consecuente activación de la subunidad de la proteína G. La activación de la subunidad de la proteína G dispara una cascada de activación proteica, que da lugar a la activación de integrinas constituyendo sus balsas. Un dramático cambio ocurre en el dominio extracelular al activarse las integrinas. Esto ahora permite la activación de unas proteínas ICAM que se presentan en la superficie de la célula endotelial. Esta fuerte interacción inmoviliza el leucocito rolador al lugar de la inflamación. Los eventos adicionales causan una profunda reorganización en el citoesqueleto, dando como resultado el adelgazamiento de un lado del leucocito. Este adelgazamiento del leucocito permite entrar a través del endotelio y los leucocitos migran a través de la pared del vaso hacia los tejidos inflamados. Rodamiento, activación, transformación y migración transendotelial son 4 pasos del proceso llamado extravasación de leucocitos.